Pues bueno, antes que nada damos, ¿verdad? La bienvenida a todos los participantes, ¿verdad? Del curso Reflexiones en torno a la educación y a la práctica educativa. El día de hoy nos acompaña, ¿verdad? El doctor Renato Huerta Cuellar, quien nos dará la conferencia Miradas críticas a las corrientes psicopedagógicas. Hay que decir que el doctor, ¿verdad? Renato es licenciado en pedagogía y licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía de la UNAM, en donde ha dado clases desde el 2005 en varias licenciaturas de la facultad. Es maestro en filosofía de la ciencia y doctor en filosofía por la UNAM. Es tutor de los posgrados en pedagogía, filosofía de la ciencia y MADEMS. Es miembro del Colegio de Pedagogos de México, perdón, la Asociación Filosófica de México, la Red Internacional de Filósofos de la Educación y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, de la cual fue fundador y presidente entre 2015 y 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT desde 2016. Entonces damos, pues, verdad, la cordial bienvenida al doctor Renato y pues vamos comenzando con este espacio, ¿no? De reflexión en estos momentos. Pues gracias Viviana, gracias Alejandro por la invitación. Lo que les decía es también muy brevemente, ya que, bueno, esto pretende ser también una especie de diálogo. Me gustaría si los profesores muy brevemente pudieran decir, pues su nombre lo veo, pero tal vez de qué materias dan clase y en qué plantel, eso me ayudaría mucho. Y si quieren decir algo más, alguna cuestión, así en una o dos palabras, ¿por qué les interesaría este tema al que llegamos Alejandro y yo hace ya más de un mes, ¿no? Tal vez podríamos empezar por ahí y damos así unos minutitos a que se integren los otros colegas. Sí, buenos días. Sí, mi nombre es Isaías Álvarez. Pertenezco adscrito al CCH Oriente. Imparto las asignaturas de Química 1 a 4. Y bueno, y pues me interesa este curso, en especial esta plática, porque pues estamos en este dilema de la escuela antigua y la nueva escuela. Entonces ese sería el punto crucial de discernir qué podemos rescatar de la antigua escuela y de la nueva, y de las corrientes psicopedagógicas del aprendizaje, que pues en la práctica ese sería el aspecto pues más importante por medio de las experiencias que se puedan aportar en esta sesión. Gracias. Gracias, gracias Isaías. Estaba Cecilia y luego Laura. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Espinosa Muñoz. Estoy trabajando en el plantel CCH Oriente. Imparto las asignaturas de Química 1 a 4 y pues estoy en este curso porque, bueno, la verdad me llamó mucho la atención sobre esto de la reflexión, ¿verdad? Sobre la educación y pues esto de aprender de la historia de la educación, la verdad, muchas cosas no conocía. Estoy realmente pues sorprendida, ¿no? De todo lo que hemos visto y bueno, es bueno saber todo esto para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Con respecto a estos temas y bueno, ir incursionando más en esta práctica y pues para el bien de los estudiantes, ¿no? De nuestra institución. Gracias. Gracias Cecilia. Adelante Laura y luego Alejandro Octavio. Sí, buenos días a todos. Yo soy Laura Noemí Pérez Cristino, profesora del plantel Azcapotzalco, e imparto la asignatura de Telerit de 1 a 4 semestre, de primero a cuarto semestre, y mi interés tanto en el curso como esta conferencia es justamente tener más herramientas de reflexión y más herramientas pedagógicas para afrontar la realidad en la que nos encontramos, a pesar de que ya paulatinamente estamos regresando a las aulas presenciales. Sabemos que estamos en este modelo ahora ya híbrido y a pesar de estar en uno u otro, tenemos la necesidad de conocer en dónde estamos situados, justamente como mencionaba la maestra que me antecedió, y sobre todo hacia dónde vamos a dirigir nuestra enseñanza y, lo más importante, el aprendizaje de los estudiantes. Gracias. Gracias, gracias. Está Alejandro Octavio y bueno,
también pueden usar el chat. Sí, adelante. Sí, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Octavio Sánchez, doy matemáticas 1 a 4 en el CCH Sur. Y bueno, el curso me interesó justamente, pues ahorita todos los temas de la educación me parece que son importantes, sí es importante abordar pues desde todos los enfoques, ¿no? Y una de las palabras que yo creo que elegiría para la descripción en general de la educación es incertidumbre, ¿no? Porque pues un día estamos en mixto, en híbrido, al otro día presencial y luego que en línea otra vez. Entonces creo que eso también nos ha detenido un poco o estamos como, no sabemos si dar el paso o no, ¿no? Porque planeamos no sé, esta semana en virtual y la otra semana de repente ya nos dijeron que era en presencial o en híbrido. Entonces creo que eso también nos tiene un poco, pues como a la expectativa, ¿no? De ver qué va a pasar y que no podemos, bueno, no podemos predecir el futuro, pero no podemos hacer planeaciones, ¿no? No podemos dirigir bien porque esto también, esta misma incertidumbre, pues es incertidumbre del futuro, ¿no? De cuáles son las necesidades, ¿no? De nosotros y de los estudiantes, ¿no? En un futuro. Entonces, creo que por eso también me interesó pues esta plática, ¿no? Ver pues cuáles son los malestares, ¿no? O a qué también nos estamos refiriendo, si o solo es incertidumbre o hay, qué otros factores también están interviniendo ahorita, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Luis, adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ernesto Paz. No ejerzo la docencia de forma sistemática o activa. Soy estudiante de la maestría en docencia para la educación media superior en el área del conocimiento de filosofía. Accedí a este espacio, a esta conferencia del doctor Renato Huarte a través de una invitación que me transmitió el maestro Magadán. Y bueno, creo que sería muy provechoso para mi formación dentro del programa de la maestría, además de que me va a permitir, digamos, argumentar y fundamentar desde el punto de vista psicopedagógico la propuesta que pretendo desarrollar en el CCH Plantel Sur desde la perspectiva de la nueva retórica para la enseñanza de la argumentación en la asignatura Filosofía 1, que es Introducción a la Filosofía y la Argumentación. Entonces mis expectativas serían esas, conocer un poco de las críticas que se les realizan a las teorías desde de la psicopedagogía y por lo tanto incorporarlo un poco a mi proyecto de intervención educativa y a mi proyecto de investigación. Gracias, Luis. ¿Algún otro colega? No tienen que pasar todos, todas, pero si alguien más quiere presentarse, estábamos esperando por si se integraban más colegas. ¿Alguien más? Sí, Karina, adelante. El micrófono está Buenos días. apagado. Sí, ya. Pues mi nombre es Karina Ramos Domínguez, soy docente en el plantel Oriente, CCH Oriente, y pues mi interés de estar aquí pues es hacer una revisión, una crítica sobre mi práctica docente. Nada más. Muchas gracias. No, gracias, gracias. Kilatzi, perdón, te iba a decir Quetzali, pero yo inventé Kilatzi, lo dije bien, ¿verdad? Sí, profesor, gracias. Bueno, yo soy la maestra Kilatzi Delgado Portilla, imparto la asignatura de Psicología 1 y 2 en CCH Vallejo. Tengo la maestría en docencia en Psicología y bueno, estos temas me apasionan mucho y me parece muy interesante el curso, todas las temáticas que se están abordando y más que nada la práctica esta de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Coincido con los profesores que me antecedieron en cuanto a que es muy importante el momento histórico que estamos atravesando, que ciertamente estamos en híbrido, estamos presencial y luego en línea, y creo que cuando nos reunimos y podemos platicar de estas situaciones aunado a la teoría, pues salen cosas muy, muy interesantes. Gracias. Gracias, Kilatzi. Pues no sé si alguien, así tenemos todavía un minutito, alguien quisiera así presentarse brevemente. Está bien, no es necesario y podemos ir arrancando. Oh, sí, Mónica. Ah, sí, Adriana. Y ahora ya te ubico. Adelante, Adriana. Hola, buenos días. Una disculpa por no prender la cámara, pero un gusto estar aquí contigo, Renato, con los compañeros y compañeras. Yo soy Mónica Adriana Mendoza.
del Plantel Oriente, imparto filosofía y también imparto filosofía de la educación. Y bueno, pues estos temas son siempre muy interesantes. Muchas gracias por aceptar estar aquí. No, no, gracias a ti, Adriana. Adriana y yo nos conocemos de hace varios años. En fin, pues bueno, si les parece bien, arrancamos porque yo estoy seguro que va a haber mucha reacción. Yo espero que positiva, pero también vamos a remover ahí cosas anquilosadas, espero. Si no hacemos eso los filósofos, entonces ¿para qué estamos? Entonces, la cuestión es, y también digo, soy pedagogo, entonces, pues también tengo esa otra perspectiva que me ayuda. Me da gusto escuchar que a algunos de ustedes les interesa la historia de la educación, sobre todo porque pues esta perspectiva histórica a uno lo puede ayudar a situarse y tomar decisiones para el aquí y el ahora y para un futuro, pues no muy lejano, pero futuro, digamos, ver qué podemos hacer. Entonces, platicando con Alejandro, pues me contó del curso, bueno, yo le conté un poquito de las cosas que yo trabajo y me gustaría presentar con ustedes entre 45 minutos, 50 cuando mucho, si me paso cuando mucho será 1 hora, pero lo que sí me gustaría es tener como una amplia sesión de preguntas, comentarios, etcétera. De hecho, si quieren pueden usar libremente el chat de Zoom y también pueden interrumpir, simplemente levanten la mano, prendan el micrófono, etcétera. En ese sentido no es una cátedra, así como se solía hacer en la Edad Media, se dictaba cátedra en latín, sino que más bien pues quiero compartirles mis reflexiones. Algo que debo pues decir es que yo nunca he dado clase ni en prepa, ni en CCH, ni en educación media superior, pero sí le he dado clases, cursos de GAPA y otras cuestiones a profesores del nivel medio superior. Y creo que lo que ustedes viven es apasionante, no que los que trabajamos en nivel licenciatura y posgrado no tengamos experiencias maravillosas, simplemente siento que en este país pues hay una diferencia y bueno, en fin, entonces me gustaría mucho que esto lo vincularan con su propia práctica, etcétera. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues les comento de qué va lo que les vengo a compartir el día de hoy. Le decía yo a Alejandro que muchas veces se piensa en la psicopedagogía, palabra que no se emplea, digamos, sino hasta bien entrada la década de los 60 del siglo XX, porque, bueno, hay toda una cuestión de cómo entender la pedagogía y cómo entender la historia de la educación, ¿no? Si bien, grosso modo, el siglo XIX a nivel mundial es el siglo en donde se estructura la educación como un sistema, y esto se lo debemos básicamente a autores como Hegel, Fichte, Schelling, los hermanos Schlegel menos, pero bueno, es básicamente el siglo XIX alemán y en manos de Alexander von Humboldt, que la idea de que el Estado es quien tiene que regular la educación de un pueblo, de una nación, de una ciudad, de un cantón, por ejemplo, para los suizos, etcétera, empieza a ser novedosa y empieza a ser muy importante la noción de Estado. Esto, por ejemplo, se los digo porque antes de que esto sucediera, pues no era responsabilidad de educar en el sentido más amplio del término, y yo he trabajado mucho cómo se define educación y desde qué perspectivas y con qué pretensiones. Pero bueno, digamos que educación es un término equívoco. Eso quiere decir que tiene muchas posibilidades de nombrar fenómenos del mundo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, por educación, como dice Lorenzo Luzuriaga, un teórico refugiado español que llegó a Buenos Aires con la Guerra Civil Española, dice que educación es, por ejemplo, desde cuestiones tan básicas como cuando le decimos a un niño, sea nuestro hijo, nuestro primo, sobrino, lo que sea, ¿cómo se dice? Ah, gracias. Ah, muy bien, ven, es un niño muy educado, ¿no? Entonces, educación en términos generales en la historia de la educación o de la palabra educación tiene que ver con usos, costumbres, cómo un individuo se incorpora a las costumbres de un pueblo determinado, ¿no? Es decir, a la lengua, al decir gracias, a
lo que sea, cómo los mexicanos nos educamos a decir mande en lugar de decir qué. Una cuestión muy, muy colonial, ¿no? Mande usted, ¿no? Su señoría, pero bueno, esas cuestiones culturales no las voy a discutir el día de hoy. Entonces, la cuestión es que hay esa noción, lo que hoy en día conocemos como noción amplia de educación, pero el último tercio del siglo XIX, por lo menos en nuestro país, y copiando los modelos tanto francés como alemán, es el pensar que la escuela va a ser la educación que regule el Estado. De hecho, acuérdense que desde 1867, cuando ganan los liberales en este país, se instaura como un ministerio muy importante. No había secretarías en ese entonces, sino ministerios. El Ministerio de Instrucción Pública y algunas veces Bellas Artes, algunas veces el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. No quiero entrar en esos detalles porque cambiaba el ministerio cada tercer día de nombre, pero lo que me es muy importante es decir instrucción pública. Sí, la instrucción, quería decir, es eso, es lo que hacemos los profesores, instruir. Se reservaba la palabra educación para un término amplio y la palabra instrucción pública porque existía la instrucción privada. Y es una metáfora muy bonita porque instruir viene del latín de construir adentro, digamos, para acabar pronto. Entonces era la palabra que se empieza a usar hasta que, como ustedes bien saben, en 1921 y a partir de todo un proyecto, en fin, en el que no voy a entrar, se funda en nuestro país la Secretaría de Educación Pública y se nombra, aunque fuera por creo que 18 meses, al primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Ahora, la cuestión es que hoy en día, por ejemplo, educación se ha adscrito más, por ejemplo, en lengua inglesa, en países como Estados Unidos, cuando se dice que una persona, y lo voy a decir en inglés porque en español ya traducirlo cambia el sentido, pero dices, por ejemplo, someone has education, o sea, alguien tiene educación, digamos, quiere decir ya que tiene una instrucción sobre todo universitaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Es una larga historia, pero yo quiero llegar con esta cuestión de la psicopedagogía. Entonces, quiero empezar por lo que le decía yo a Alejandro hace un poquito más de un mes, que hoy en día yo me encuentro cada vez que hablo con personas, sobre todo de educación media superior, pero también de educación básica, que tratan a la psicopedagogía como si fuera una carta, un menú de un restaurante, ¿no? Entonces uno llega a la zona de entradas y uno tiene guacamole y tiene unas picaditas y entonces lo que se espera, o esta metáfora que estoy haciendo del menú de un restaurante, es que uno puede escoger dentro de categorías que a uno se le dan a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que uno pues puede o no elegir entrada, pero las entradas que hay en este lugar son, ahora sí que como decimos popularmente, en este lugar hay de 2 sopas, hay de 3 sopas, consomé, sopa de pasta o crema de zanahoria, yo qué sé, ajá. Y entonces se nos da todo como si la psicopedagogía fuera una serie de opciones en donde uno se tiene que posicionar, en donde el llamado constructivismo es lo que se espera de nosotros, pero digamos lo que y el conductismo es como un gran enemigo, alguien que hay que evitar y no sé cuántas cosas. Lo que pretendo hacer en los siguientes minutos es tratar de hacerles ver cómo esto se lo debemos en realidad a la didáctica de la posguerra. Voy a empezar primero así que se dice el pecado y no el pecador. Ahora voy a empezar por el pecador y luego les cuento el pecado. ¿Sí? ¿Qué pasa a partir de 1945 en el mundo, sobre todo en el mundo de la didáctica? Por esto no estoy diciendo que la historia de la didáctica es muy, muy antigua y de hecho empezó siendo didácticas particulares. A la gente le interesaba cómo se enseñaba y aprendía cosas particulares, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, no sé, en todas las ciudades griegas, desde el siglo VI, o por ejemplo, tomemos el siglo VI en Siracusa, en Sicilia, tanto Tirax y Corax y Tirias, perdón, Tirias y Corax, perdón, la falla, pero bueno, estos dos grandes siracusanos, es decir, esta ciudad en
en el sur de Italia, sur, ahí en Sicilia, descubren que hay una técnica, y esto es muy bonito, que se puede enseñar, que es cómo hablar. Y ahí, según todos los griegos y todas las fuentes que tenemos, ahí nace la retórica, por ejemplo. Entonces, la cuestión es que eso para los griegos o para la lengua griega del siglo VI quería decir justamente una tecne, que quiere decir lo que los latinos traducirían por ars, y que de ahí viene cuando se dice que la educación es un arte, ya llegaremos a ello, pero quiere decir que es algo que es aplicable, que tiene un saber, un conocimiento, pero también un conocimiento práctico. Y por ende, para los griegos, que eran todos ellos, todas las ciudades con todos sus matices, civilizaciones muy prácticas, ¿sí? Entonces, la cuestión es que la didáctica, por ejemplo, por lo menos en Grecia, habría que verla, por ejemplo, también en otras tradiciones como la de la India o las tradiciones de la India, etcétera, pero me voy a centrar en los griegos porque generalmente las conocemos mejor. La didáctica siempre fue, es una palabra hermosa, no les dije, pero también soy egresado del programa de letras clásicas y se me nota, pero bueno, creo que conviven en mí bastante bien el filósofo, el pedagogo y el filólogo clásico que llevo dentro, pero a lo que yo voy es que la palabra didáctica viene del verbo didasco, que es bien bonito porque, y Luis seguramente ya lo sabe porque se los explico en clase. Dida es una repetición, dida, 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 y luego, ¿qué sigue inmediatamente en la palabra didasco? La sigma kappa, ¿sí? Y cada vez que en griego antiguo tenemos sigma kappa, se le llama el incuativo. Eso quiere decir regresamos. Entonces, el verbo dida, y bueno, la O final, la omega final, es la desinencia de verbo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Dicen, ya se puso aquí filológico, qué horror, etimológico el profe. Pero ¿a qué quiero llegar? Es que es un verbo que lo que quiere decir en griego antiguo es repito, repito, vuelvo a repetir, repito, repito, vuelvo a repetir. ¿Queda claro? Es esta cuestión material de repetición y por eso en los diálogos platónicos cuando les preguntan, por ejemplo, en Menón, que si la virtud es enseñable, ahí está la cuestión. Le dice, oh, pero por Dios, o por Apolo, Zeus, Sócrates. Sí, es que no es como el carpintero. Ahora están entendiendo cómo está vinculada la didáctica con esta cuestión. ¿Por qué? Porque lo que le están preguntando al dichoso Sócrates del diálogo platónico es si la virtud es didascalique, digamos. Usted usa un término ya posterior, esto no estaba en el siglo V ni IV antes de Cristo. Es decir, que hay una práctica, una repetición, como los problemas de matemáticas, como los problemas de estequiometría en química, ¿no? Como los ejercicios de lógica. Y bueno, no conozco todas las disciplinas que ustedes enseñan, pero ¿me entienden? Hay una parte en donde en lógica, si tú no practicas y practicas y practicas, no te sale, ¿no? Ahora, la pregunta de Platón o del diálogo platónico es muy interesante. ¿Acaso la virtud, que hoy en día llamaríamos la ética, no me gusta usar la palabra valores, pero dejémoslo ahí, es enseñable en igualdad de circunstancias? No quiero hacer la historia de la palabra didáctica, pero eso es didasco, ¿sí? Para los antiguos. Entonces, pues cuando llega la antigüedad tardía, la Edad Media, era cómo se puede enseñar una lengua, cómo se puede, y entonces había ciertas técnicas que se sabía de antiguo cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, una técnica muy común para aprender grandes figuras y a la vez para aprender cuestiones de quiénes eran los héroes, de principios, de héroes, más bien daríamos hoy de paradigmas de la humanidad. Los niños, por ejemplo, copiaban 100 versos de la Ilíada o la Odisea y se llamaban los centones, con cen o con s. Ajá, y los centones así se aprendían. Esa era una técnica didáctica en donde se aprendía, por un lado, el griego, por otro lado, se aprendía también qué era lo que esos personajes que mostraba el poema homérico me reflejaban a mí, y esas son, digamos, o sea, la didáctica ha estado ahí. Yo sé que ya me fui lejos, pero ya me están empezando a conocer. Pero ¿me entienden a lo que voy? Es decir, la didáctica estuvo ahí en todas las civilizaciones, ¿sí? ¿Cómo se hace chocolate o el chocolate de este pueblo? Pues no es tan obvio que hay que pelar el cacao, sacar las semillas, fermentarlas, tostarlas y luego hacerlas polvo, oigan. O el gran invento que me decía un investigador de antropológicas,
que fue el nixtamal, es decir, el hervir el maíz con cal para que se aprovecharan todos los nutrientes. Oigan, qué cosa más maravillosa. ¿Entienden? ¿Se puede enseñar a hacer eso? Claro que se puede enseñar. Pero entonces llegamos con Comenio a principios del siglo XVII, finales del XVI, que antes que otra cosa era sobre todo no un viejito así, el padre de la didáctica. Yo ahí tengo mis problemas. Más bien fue el primero como un pastor husita, era uno de los grupos que estaba en Moravia, lo que hoy en día sería más o menos la República Checa, ¿sí? Digamos, que con los husitas llega el protestantismo a esta región de Europa, que de hecho pues ahora está en guerra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede ser también que abarque partes de Ucrania, etcétera. Y de hecho fue un gran luchador Comenio del paneslavismo, que todos los pueblos eslavos fueran libres. La biografía de Comenio es apasionante, pero no nos convoca el día de hoy. Pero Comenio, como buen protestante, en contra de la Iglesia Católica, dice en su hermoso libro que se llama la Pampedia, P-A-M-P-D-I-A, ¿sí? Que dice, o el arte, o sea, le ha puesto el subtítulo de cómo enseñar a todos todo. Y con este gran libro y con el gran esfuerzo de Comenio, no nace la didáctica, sino que nace la didáctica general, que es una posibilidad de abstracción de cómo se puede aprender y enseñar. Pero estamos hablando ya de un texto bastante tardío, si no me equivoco, es de 1600, la Pampedia debe ser de 1612, pero me puedo equivocar por algunos años, es decir, es de principios del siglo XVII. Bueno, hasta aquí, si a alguien le gustaba la historia, ya le acaricié su corazoncito, ya lo apapaché, etcétera, y ahora tenemos que llegar al mero meollo. Entonces, sabemos que durante mucho tiempo hubo didácticas, ¿no? Pero esas didácticas fuera de Comenio y después, pues eran sobre cosas concretas, ¿no? Cómo enseñar botánica. Sabemos que, por ejemplo, a Alejandro de Humboldt le fascinaba, le chocaba repetir y hacer planas con su maestro particular o preceptor, y le fascinaba salir a cazar mariposas. Y todo eso está registrado y es maravilloso. O tenemos el hermoso libro que se llama Telémaco de Fenelón, con el que él personalmente educó a Luis XIV. O sea, ¿me entienden? Teníamos, todo esto está así registrado, y de cómo se le hace para que Luisito XIV, que llega a ser rey muy joven, pues desarrolle toda una serie de habilidades, conocimientos, la prudencia, en fin. Pero bueno, tengo que hablarles entonces del siglo XX, y aquí es donde voy a tratar de profundizar. Lo que nos promete pues digamos, el periodo entre guerras, pero sobre todo la posguerra, estoy pensando en 1945, es ¿qué pasa en el mundo? Ya tenemos dos potencias claramente marcadas, tenemos una carrera por un desarrollo, por un progreso. Rusia, antes de 1917, que era básicamente un país feudal, y ahí parece que Marx se equivocó, porque dijo que la revolución socialista vendría en el país que tuviera la mayor acumulación de capital, y para ese momento, o sea, no escribe Marx, y hasta 1917 por lo menos, Rusia es un país básicamente feudal, es decir, que pues cosecha a la antigua, todavía hay feudos, etcétera. Y la Revolución Rusa les llega y transforma al grado de que ya desde la década de los 50, pero sobre todo la década de los 60, ponen a una perrita y a una mujer, a un hombre y a una mujer en el espacio. Entonces empiezan a desarrollar armas nucleares y todos dicen, ¿qué les está pasando a los rusos? ¿No? Sobre todo el otro bloque que se va, bueno, este bloque obviamente se conforma en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el bloque, digamos, norteamericano también estaba ya en la carrera del espacio. Muchos, ustedes saben, ¿no?, que muchos científicos nazis se irán a vivir a Estados Unidos y desarrollarán no solo la bomba atómica, sino otras cuestiones tecnológicas, etcétera, cosa que pues es bien sabido, ¿no? Ya hay una competencia. Y entonces, lo que empieza a suceder ya desde la década, no desde los finales de los 40, pero sí desde los 50, es que
ya durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el Estado se asume como el que va a determinar el futuro de la educación de todos sus ciudadanos, ya para la década de los 50 tenemos dos modelos. Un modelo, el norteamericano, que es supuestamente, bueno, norteamericano, capitalista, europeo y países aliados, etcétera, en donde empiezan a fraguar un sistema educativo, y esto es tal vez lo más importante, hay una transformación de pensar ya toda la escuela como un sistema en donde todos podamos ir eligiendo cosas y ser, digamos, libres para yo estudiar, pero es en este momento que gracias a los psicólogos, que en realidad empiezan a aparecer los psicólogos del aprendizaje en Estados Unidos, que dicen nosotros podemos, al controlar los objetivos, las metas, las actividades de enseñanza y de aprendizaje, que son claramente herederos del empirismo norteamericano, con una cierta dosis de pragmatismo, etcétera, que dicen yo puedo determinar el aprendizaje. Yo puedo hacer que todos estos, que toda la población sea o esté lista después de un sistema escolar, que hoy en día entendemos como sistema educativo, para trabajos específicos y que sean competentes. Entre 1945 y 1961, en Estados Unidos se crea todo este sistema. Por ejemplo, Kennedy y bueno, no tenían propiamente secretario, se le llama subsecretario de Educación, que será Philip Coombs, etcétera. Lo que hacen es un modelo en donde, según supuestamente los intereses y saliendo de la guerra, ¿sí? Dicen, podemos determinar ese vínculo entre conocimientos, habilidades y actitudes y el mundo del trabajo. ¿Cómo? A partir de una carrera en donde el que más se esfuerce, más va a poder, vamos a hacer todo un sistema de becas, etcétera, etcétera. Lo demás es historia contemporánea. Nadie me está interrumpiendo, no sé si estoy como trayéndoles como una mirada a lo mejor muy problemática, pero bueno, me pueden interrumpir cuando gusten, pero bueno, voy a hablar del otro modelo, que es el modelo soviético, en donde el modelo soviético no parte de libertad. La libertad es una cuestión que no existe, no al menos como lo predican los estadounidenses y comillas, comillas, el mundo libre, que otra vez apareció con la guerra en Ucrania, que yo creo que es una enorme masacre, pero a nivel del discurso es el mundo libre versus el dictador y es como, esto yo lo he escuchado antes. Pero bueno, ¿me entienden? Ese mundo libre Rusia, sino de todo lo que era el bloque soviético, incluida Rumania o Rumanía, como le quieran decir. Pero si alguien veía, si el Estado, esto es muy importante, veía que alguien era bueno para ajedrez, no se iba a esperar a que le pasara la adolescencia encima. Desde los 4 años tenía clases de ajedrez con los mejores, Kasparov y compañía, y entonces eran geniales. A alguien le veían actitudes y habilidades para la gimnasia. ¿Cómo creen que llegamos a tener esas medallas de oro durante la década de los 60, 70, 80 y creo que hasta el día de hoy? El Estado se asume como el regulador de cómo se va a articular los conocimientos, las habilidades y las actitudes en un sistema público de escolaridad. Entonces, estamos los países no alineados, mucho gusto, hola, que aquí siempre hicimos las cosas un poquito distintas, ¿no? A partir de Sukarto y de toda la conferencia de Indonesia, etcétera. Hay algunos que decimos no tanto, pero bueno, saben que México pues no podía hacerse muy al lado de Estados Unidos, pues es nuestro vecino, ¿no? Todo esto para decirles que aquí hay una mancuerna que se da entre los economistas, que a partir de 1957 nace la economía de la educación, que se encargan, y no es casualidad que a partir sobre todo de los 60s, en Estados Unidos y poco a poco así en el mundo, los secretarios de educación pública, en lugar de ser humanistas, filósofos, poetas, como muchos en este hermoso país, empezaron a ser cada vez más economistas, administradores, porque los economistas fueron quienes tenían la última palabra en las políticas públicas. ¿Por qué? Esa es una historia que deberá ser contada en otro momento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por otro lado,
los psicólogos empiezan a encontrar, y aquí es donde no nace la psicología. Recuerden que la psicología, por lo menos experimental, nace a principios del siglo XX con el laboratorio experimental en Leipzig, en la ciudad de Leipzig, a cargo de Wundt, W-U-N-D-T, que trata de volver la psicología una ciencia experimental, pero por ejemplo en nuestra H universidad no será sino hasta 1967 que la licenciatura en psicología sale de la Facultad de Filosofía y Letras y funda su propia facultad, que hoy en día le decimos de broma la Facultad Telmex, para los que conozcan CEU, porque está ahí al lado del estacionamiento de Telmex, pero eso lo decimos los humanistas. Pero más allá de la broma o de cómo nos podamos tirar tierra entre profesiones, en 1967, hasta antes de 1967, psicología era parte de filosofía y letras, ¿no? En nuestro país. En Estados Unidos esas separaciones un poco anteriores, de la década de los 50. Y entonces los psicólogos, sobre todo los que nos interesan ahora, sobre todo los psicólogos del aprendizaje, van a tratar de mediar y se volverán los padres y madres, y estoy teniendo en mente a Tyler y Taba, son los apellidos de los dos grandes padres de la didáctica de la posguerra o de la didáctica moderna, que lo que van a tratar de hacer es quienes inventan el mundo en el que ustedes y yo vivimos. Es decir, el de los objetivos, el de las actividades de aprendizaje. Todas las planeaciones didácticas no existen sino hasta que nace la didáctica de la posguerra. Entonces, esto es para darles la noción histórica de que aquello que les están pidiendo a ustedes, ahora en breves minutos paso a la psicopedagogía, eso que les están pidiendo es relativamente nuevo. Si ustedes iban con don Gabino Barreda y le pedían un plan de estudios, no les iba a entender Gabino Barreda. Y no es que Gabino Barreda no supiera de sistemas educativos. ¿Sí? Podemos decir muy positivista o lo que ustedes quieran, ¿no? No se entiende. Por ejemplo, el plan de estudios del que yo soy egresado, la licenciatura en pedagogía que yo estudié es de 1966. Por ejemplo, no tiene créditos. La noción de crédito es una noción que se inventan los psicólogos del aprendizaje de la década de los 60 a partir de la didáctica para poder controlar y medir tiempos académicos. ¿Me van siguiendo? Yo sé que es raro, ¿no? Y hay cosas que, bueno, se empezaron a experimentar desde antes, como las campanas, que son, todos los timbres son copia del modelo Fabril. Esto pues está claramente demostrado, ¿no? Las filas, todos viendo hacia un pizarrón. El pizarrón son inventos de lo que aquí en México se conocerá como la escuela lancasteriana, de los, que llega como una posibilidad para alfabetizar a todos. No estoy diciendo que la gente no tenga que ser alfabetizada, pero se parece más, dirán los marxistas, a un sistema de fábrica en donde hay una producción en serie que a un modelo artesanal. Por cierto, les sugiero amplísimamente, y si quieren, Luis dice, siento que estudié en los 60, pues en Cuba cuando estudié la licenciatura tampoco era por créditos. No te preocupes, Luis. Hay toda una teoría del crédito. Hay gente que se llena la boca y tiene así grandes publicaciones sobre teorías del crédito. Y en realidad es una cosa muy básica. Pero lo que está detrás es la cuantificación de actividades, de tiempos, ¿no? De espacios. Y entonces, no te sientas mal, Luis. Entiendo que Cuba pues tiene otro sistema, pero creo que en gran medida por ciertos pensadores marxistas y no marxistas, cubanos y no cubanos, la historia de la educación cubana es un tanto distinta, pero no me atrevería a decir más que esto, ¿no? Bueno, creo que la intervención de Luis ayuda también para que yo me tome el último traguito del té y así ustedes hagan comentarios antes de meterme a la psicopedagogía. ¿Cómo van? Vi que Karina puso una carita, un emoji así de, oh, por Dios. No estoy obligando a que Karina hable, simplemente me di cuenta, estoy todo el tiempo ya tengo 2 años, un poco más de 2 años de experiencia en Zoom, ya los alumnos ya saben, hasta encuentran emojis que yo no sabía que existían, etcétera, pero adelante. Bueno, pues sí, la verdad es que a mí me sorprende todo esto que usted está narrando. Digo, la historia siempre es bien esclarecedora para encontrar los orígenes de muchas cosas, pero también pues me va esclareciendo el panorama con respecto a lo que tenemos actualmente. Ayer en una reunión que tuvimos de nuestra área,
un profesor decía que después de esta pandemia no podíamos regresar a dar las clases como hasta ahora lo habíamos hecho, que necesariamente tenía que cambiar. Entonces, con lo que usted nos está narrando, pienso que tiene mucha razón, ¿no? Es decir, todas estas crisis nos hacen de alguna manera, pues, replantear el camino, ¿no? Lo que teníamos trabajado hasta este momento. Nada más, muchas gracias. No, gracias, Karina, gracias por compartir. Miren, la cuestión que yo veo acá es que, a ver, voy a recurrir a uno de mis filósofos favoritos, que también era literato, crítico literario, entre otras cosas, que se llamaba Walter y se apellidaba Benjamin, que lo que dice es que, por ejemplo, la escuela es una creación de la modernidad, en donde todo está controlado en tiempos, en medidas, y entonces hace toda una crítica, por ejemplo, inclusive a Montessori. La crítica de Benjamin a Montessori, pocos la conocen, pero es letal. Todos, ay, sí, yo mando a mi sobrinito a una Montessori, y todos llenos de orgullo, ¿no? Pero también Montessori es un proyecto moderno, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que, y ya veo que tengo poco tiempo porque realmente quiero que discutamos esto, y si quieren, bueno, puedo profundizar en cualquier cosa que no haya yo dicho. Hay muchas cosas que no sé, pero siempre doy como mi área es teoría, filosofía, historia de la educación y la pedagogía, por eso parece así como, ¿cómo sabía de los lancasterianos y esas cosas? Pero bueno, a lo que yo voy es que voy a tomar solo a 4 grandes psicopedagogos, ¿no? Que parece que todos vivían en la misma vecindad, uno en un departamento diferente, ¿no? Es decir, y sí voy a tomar, por ejemplo, a Skinner, voy a tomar a Vygotsky, voy a tomar a Piaget y a Ausubel. Se podría incluir allá a Kohlberg si gustan, ¿sí? Y entonces ahí la cuestión es sumamente interesante. 1, la psicología, todos ellos vivieron más o menos entre inicios del siglo XX, tal vez Skinner nació unos cuantos décadas antes, pero básicamente podríamos decir que trabajaron en la primera mitad del siglo XX, y algunos de ellos, como Ausubel, que es hijo de inmigrantes judíos a Estados Unidos, tendrá, digamos, su teoría más fuerte hacia finales de los 50, principios de los 60. ¿Sí? Entonces, fuera de Ausubel, los otros 3, bueno, Piaget murió creo que en 1980, pero ¿me entienden? O sea, las teorías de las que estamos nosotros conociendo son todas de la primera mitad del siglo XX. Ahora, normalmente lo que hacemos históricamente es como ponerles etiquetas a los fenómenos históricos a posteriori. Es decir, por ejemplo, lo que hizo el Partido de la Revolución Mexicana, después PNR, después PRI, fue decirle a esas cosas que pasaron entre más o menos 1910 y 1927, 21, depende de qué fecha tomen y a qué historiador le hagan caso, le llamaron Revolución Mexicana. ¿Sí queda claro? Es muy difícil que alguien de las filas villistas dijera, hola, hoy vamos a levantarnos por la Revolución Mexicana. Como alguien en el siglo IX no se levantaba y decía, hola, Edad Media, ahí vamos. ¿Me entienden? Nadie que vivió en la Edad Media llamaba Edad Media a la Edad Media. ¿Queda clarísimo? Entonces, ninguno de estos 4 psicopedagogos decía, hola, amigos psicopedagogos, vamos a tomar un café. No, no, no y no. Voy a tratar de dar el contexto de cada uno de ellos para que ustedes vean por qué, quiénes creen que les pusieron psicopedagogos. A ver, así como les digo a mis alumnos, ¿quién se lleva los 3 puntos para su casa? Hufflepuff, Ravenclaw. Y todos bien felices. Ay, sí, maestro, yo. No se preocupen, hasta en posgrado lo hacen. Porque ya mis chicos de posgrado no son tan chicos que ya Harry Potter es su referente cultural inmediato. Los de ustedes ya no sé, a lo mejor ya ni Harry Potter. Pero a ver, ¿quién creen que inventó el término de psicopedagogos? A ver. Ya medio lo dije, pero... Psicología, ¿no? ¿Los psicólogos o no? Sí, pero ¿de qué época, Jorge Luis? De los 60s. De los 50s y 60s, estos, digamos, que se autonombraban psicólogos del aprendizaje y que vieron hacia atrás en la primera mitad del siglo XX y dijeron, estos son los modelos, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con Skinner. Skinner tenía un compromiso muy interesante con un empirismo
norteamericano y con la psicología experimental de su momento. Sí, claramente llegaron los estudios de Pavlov antes de 1925, llegaron a los Estados Unidos y Skinner dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Es decir, Skinner está en contra de lo que él denomina la escuela tradicional. Esto para mí es fundamental. Skinner se autopercibe a sí mismo como un gran innovador. Estoy hablando del padre del conductismo operante, así. Él sí llama a su teoría conductismo operante, ¿sí? Así lo han traducido al español, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé si han visto el video de cómo le enseñó a 2 palomas a jugar ping pong. Es una cosa maravillosa, muy simpática, entre otros experimentos que hizo, más allá de su novela que se llama Walden 2. Él, imagínense que se sentía heredero de Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau, dos de los grandes filósofos norteamericanos de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, ¿me entienden? Skinner no dice, hola, psicopedagogía, aquí vamos, sino que lo que trata de hacer es ver cómo se puede hacer una cuestión utópica. Hay quienes han dicho que la República de Platón también inspiró a Skinner, pero es cómo rompemos con esas ideas mecanizantes centradas en el profesor. Entonces, que a mí no me vengan a decir que este no está en el menú de sopas, ¿queda claro? La cuestión es que para Skinner el centro del aprendizaje no es el profesor, tiene que ser el estudiante, el niño, el adolescente, el adulto mayor, lo que sea. Entonces, cuando uno escucha, yo no estoy de acuerdo con el 80% de lo que dice Skinner, aunque muchas mamás y papás lo usan para que el niño vaya al baño, abre la llave del agua, ya saben, hay cosas que yo sí creo que somos estímulo-respuesta. Pero el proyecto skinneriano es una utopía, por lo menos lo estoy diciendo desde su famosa novela Walden 2, que si no la han leído, no tiene desperdicio. Les sugiero que primero lean Walden 2, que ya podría estar, bueno, es como prima hermana de Fahrenheit y de Rebelión en la Granja. Son estas especies como de críticas. La distinción es que Skinner sí creía que así se podía modelar una sociedad, y ya vieron, modelar una sociedad. ¿Sí? Entonces léanla, de verdad no tiene desperdicio, pero luego si quieren que acariciar el alma, lean Walden, la novela original, y entonces del siglo XIX y del regreso del ser humano a la naturaleza, y entonces ya es otra historia. Walden y Walden 2 no necesariamente son lo mismo, ¿sí queda claro? Nada más lo que estoy tratando de hacer ver es cómo Skinner está inspirado en su propia tradición norteamericana y en tratar de criticar a Pavlov. Se queda en meras cuestiones fisiológicas, ¿no? Como el salivar, el ir al baño, ¿sí? El cómo hacer muchas cosas. Y ese conductismo clásico sigue operando. No sé si sepan por qué cierto restaurante de cierta, que ya lo vendieron, pero que solía poner las paredes naranjas, estos restaurantes que están afuera de los Walmarts. Ajá. Pues porque vemos naranja y nos da hambre. O sea, hay cosas así de básicas, ¿no? Y todos esos estudios existen y no los podemos negar, ¿no? Pero lo que quiere hacer Skinner es justamente tratar de hablar, y esto es muy importante, de lo que ya para el siglo XX se llaman las funciones psicológicas superiores. ¿Sí? Entonces, la distinción entre Pavlov y Skinner más bien tiene que ver que Pavlov se queda en las funciones psicológicas, pues que yo llamaría, pues fisiológicas, digamos, y que Skinner sí pretende que con su conductismo se llegue a modelar la conducta, ¿sí? A modelar la forma en la que los individuos se comportan en sociedad para construir sociedades mejores. Es una utopía, ¿eh? Yo ya les dije, no estoy de acuerdo, pero tampoco luego querer hacer un villano de Skinner cuando no lo era. Es decir, pueden o no estar de acuerdo con Skinner. Pero bueno, en este pequeño periplo quiero pasar así por los otros 4. El que sigue cronológicamente es Piaget, que a la buena mexicana le decimos Piaget. No Piaget, Piaget. Bueno, lo voy a decir a la mexicana. Jean Piaget, pues era antes que todo un biólogo,
sus estudios, sí, en Francia, en Suiza, pero estudia un tiempo en Francia, tiene que ver con el desarrollo del sistema neurológico de los pulpos. Muy poco se ha leído estos textos, son aburridos desde mi perspectiva. Perdón, señor Piaget, pero se me hacen aburridos. Pero lo que es interesante es que se da cuenta, porque los pulpos, no sé si han visto este documental que está en Netflix, perdón que esté haciendo aquí un comercial, pero sí se voló la barda ese documental. Se llama Mi amigo el pulpo. Ya no es precisamente lo de Piaget, pero a muchos biólogos les llama mucho la atención los comportamientos del pulpo, el desarrollo de los pulpos, que son seres solitarios, cómo se aparean, en fin, cosas que son absolutamente maravillosas. Y él muy pronto va a inspirarse, adivinen en qué filósofo, en Kant, nada más y nada menos. ¿Sí? En el sentido de que lo que pretendía Kant con las categorías, esto estoy pensando sobre todo en el inicio de la crítica de la razón pura para los colegas filósofos, es que, por ejemplo, nada más a nivel de ejemplificación, ¿no? O sea, Kant dice que las categorías nosotros las podemos desarrollar gracias a que hay tiempo y espacio. Pero, bueno, no voy a entrar en demasiados detalles, ahora van a entenderlo, pero lo que hace Piaget es dice, sí, pero ¿cómo desarrollamos como seres humanos, como niños, etcétera, la noción, por ejemplo, del adelante y el atrás? Ahora sí que Plaza Sésamo, eso sí se acuerdan, ¿verdad? Ya va a haber un momento en donde mis alumnos de posgrado no van a saber qué es Plaza Sésamo, pero espero que con ustedes sea el de cerca, lejos, cerca, lejos, ¿no? Etcétera. Todo ese proyecto de televisión educativa también es de los 60s, Plaza Sésamo. Luego, si quieren, platicamos de eso. Pero vámonos un poquito más atrás. Y es, por ejemplo, un niño descubre Piaget y dice, vamos a poner a prueba a Kant con niños suizos. Y entonces dice, a ver, el cochecito, ¿dónde está el cochecito? No está. Sí está, pero está aquí atrás. ¡Oh! O esta cuestión de la noción espaciotemporal del cuerpo, ¿no? ¿Dónde está bebé? Dicen por ahí. Aquí está, ¿no? Es decir, si yo no te veo, yo estoy escondido. Esa noción que tenemos y que desarrollan muchísimos teóricos sobre el desarrollo de la infancia, que no necesariamente es educación, sino que era algo que les interesaba, llámese Rousseau, Kant, Pestalozzi u otros que no son europeos, incluida ya en el siglo XX María Montessori, etcétera, tiene que ver con las categorías. Gran Piaget. Piaget está en diálogo con Kant, está en diálogo con los psicólogos de la evolución de su momento. Estamos hablando empieza a hacer sus experimentos en la década de los 40, sigue en los 50, publica hacia los 60, pero se da cuenta de que hay una evolución en todos los niños que él observó. Se le ha criticado que la mayoría de los niños o más bien solo los únicos que observó fueron los niños suizos. No tenía espíritu de antropólogo, no se fue a las Islas Fiji a ver si los niños de las Islas Fiji también veían la cuestión y entienden el adelante, el atrás, el cerca, el lejos, la perspectiva y todas las nociones que Kant ya había desarrollado como categorías de tiempo y espacio. Entonces, Piaget no y lo que hace como buen biólogo es hacer taxonomías, ¿sí? Es decir, va a haber un estadio y entonces empieza a hacer estadios, pero es muy interesante en Piaget que esos estadios no, si bien tienen una base biológica, no son iguales en cada individuo. Y entonces Piaget se da cuenta de que eso claramente tiene que ver con, entre otras cosas, el desarrollo del lenguaje, pero que como el lenguaje que Kant apenas y roza cuando habla de las categorías, pero Kant en realidad no habla de las categorías, ¿cómo desarrollamos como seres humanos cuestiones básicas? Y entonces ahí vienen los estadios. Tenía que ser alguien que había estudiado taxonomía, el que inventó los estadios de aprendizaje. No sé si aquí entre los colegas haya biólogos, pero yo me acuerdo de mis clases de taxonomía, había que colocar a los seres vivos en ramitas, ni siquiera eran cajoncitos, ¿no? Yo sé que los taxones cambian y ya hoy en día ya ni siquiera se usan las del Linneo, etcétera, pero por ejemplo, me fascinaba cuando llegamos nosotros en la prepa a los virus, ¿no? Que decían, eso es un problema, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? ¡Qué maravilla! Problema para la taxonomía, pero bueno, ¿me entienden a lo que voy?
Apliquemos eso al aprendizaje y vean qué curioso que no se piensa, al menos ya llevamos 2, no se piensa en una psicología de la enseñanza. ¿Por qué? Porque para Skinner lo da el sistema, para Piaget es algo que no le interesa, sino que le interesa ver el aprendizaje como fenómeno, no la enseñanza. Muy, muy, muy interesante desde mi perspectiva. Bueno, pueden no estar de acuerdo conmigo, ahora entramos en debate, pero bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere decir algo. Nos falta 2 de los que voy a mencionar. A Vygotsky, que es de los 4 mi favorito, siempre que está en el menú lo pido. No, no es cierto, ahora voy a tratar de hablar de Lev Semyonovich Vygotsky y después cerraremos con Ausubel para abrir el debate. Pero no sé si hasta aquí alguna duda, pregunta. Ven, lo que estoy tratando de hacer es ver con quién están dialogando, ¿no? Ahora, muchos van a empezar a dialogar con Piaget, eso es muy interesante. Y Piaget ha leído a Skinner, pero la cuestión es que no es el clan de los psicopedagogos. Como Jorge Luis ya decía, tiene que venir la década de los 50 y 60 para que digan, todos esos son psicopedagogos. Porque les tengo una noticia, la pedagogía, igual que muchas otras licenciaturas, incluida filosofía, no es licenciatura, sino también hasta la posguerra, por el mismo contexto que les dije. La Escuela Nacional de Altos Estudios, que se funda en 1910 y que sobrevive hasta 1924 en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, no era autónoma en 1910, pero bueno, en fin, era nada más Universidad Nacional de México, especie de posgrado. Por eso Vasconcelos era abogado y hace estudios en altos estudios de filosofía. Lo mismo que, por ejemplo, O'Gorman era abogado y estudiará en altos estudios historia, porque no hay licenciaturas. Las licenciaturas las construye Francisco Larroyo a petición del director de Filosofía y Letras Azuela. Y entonces copian los planes de estudio de maestría y doctorado, los copian para licenciatura, incluida filosofía. Entonces, esto de las licenciaturas es una cosa de antier en la historia de la humanidad, ¿queda claro? Entonces, sí, entonces no hay tal cosa. No hay psicopedagogos, nadie dice, es como cuando dicen que Aristóteles fue el primer biólogo y yo me boto de risa, ¿no? Está bien que tiene que tenía todo un proyecto con Teofrasto y con otros peripatéticos, pero era, señor Aristóteles, ¿y usted es? Sí, yo soy biólogo. No, pues no. ¿Me queda claro? O sea, ni siquiera cuando Linneo o Darwin se van a pasear por el mundo o Mendel está viendo chicharitos, no dice, hola, soy biólogo y estoy viendo chicharitos, ¿no? Sino que esas cuestiones le dan validez histórica a los biólogos que usan ese nombre, ¿no? El primer biólogo fue Aristóteles por andar abriendo huevitos fecundados de pollo. Bueno, sí, eso hacía Aristóteles y también los peripatéticos sabía dulce, sobre todo porque las hormigas bebían orina de diabético. Qué cosa, ¿no? Pero eso no los vuelve biólogos, ¿no? Entonces, todo lo que hicieron estos 2 grandes personajes, no los vuelve psicopedagogos, o bueno, por lo menos así lo quiero ver. Bueno, no sé si hay algo más, algo así, o ya me arranco y ahorita ya abrimos y que caiga Roma otra vez. Bueno, entonces, que arda Roma es el dicho. Bueno, la cuestión es que pasamos con Lev Semyonovich Vygotsky. Ahora con Vygotsky pasan unas cosas muy, muy, muy interesantes, y es que sobre todo él viene de una tradición en donde el lenguaje es mucho más importante a finales del siglo XIX en la filosofía rusa y en lo que serían los albores del siglo XX de la psicología rusa. De hecho, es muy interesante porque la obra de Vygotsky a partir de que toma posesión Stalin, quedan prohibidos por no ser soviéticos. Es una cosa muy interesante y su primera traducción al inglés, si no me equivoco, es de 1957. Las obras completas de Vygotsky son 14 tomos, una cosa como así. En donde hay como 7 volúmenes sobre el lenguaje y hay una sobre el arte y el desarrollo en los niños. Pero lo que le interesa a Vygotsky y por ende también a sus discípulos como Luria, Leontiev y otros,
es cómo desarrolla el ser humano las funciones superiores, en especial el lenguaje. Si es que hay una relación entre el lenguaje y las representaciones, llamémosle pictóricas, el dibujo, y entonces tienen toda una teoría, porque como se estilaba en la psicología, por cierto, no lo dije, pero era parte de la filosofía. ¿Queda claro? O sea, sí, entonces la filosofía rusa de ese momento hace toda una discusión teórica sobre el lenguaje y la parte, digamos, experimental no les era tan importante ni tan interesante, aunque sabemos que Vygotsky sí se va a granjas. No sé si se acuerdan de este libro que habla sobre el desarrollo de la creatividad en los niños, y se va a la taiga rusa, es decir, al campo ruso, y miren que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados, y luego regresa a Moscú y se va a San Petersburgo, etcétera. Y entonces él va descubriendo cómo se dan esas relaciones, y como ustedes bien saben, porque lo que yo les venía no era repetir exactamente lo mismo que saben todos, que el desarrollo de las habilidades del ser humano, sobre todo las funciones cognitivas superiores, es una cuestión cultural o sociocultural, ¿sí? La famosa zona de desarrollo próximo tiene que ver con cómo mi medio está enriquecido y cuál es el potencial que yo tengo de intercambio de experiencias a partir de esta mediación sociocultural, en donde nuevamente el lenguaje es fundamental. Entonces, más que estar, digamos, bueno, él ha leído a Piaget, pero nadie ha leído a Vygotsky. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque está prohibido en la Unión Soviética y no está traducido. Entonces, a Vygotsky se le podría considerar con justa medida un autor de los 50s y 60s, no porque él no haya escrito desde finales de los 20s hasta principios de los 40s, sino porque pues su obra estuvo prohibida y luego pues obviamente no traducida. Y de hecho en español no tenemos traducida toda la obra de Vygotsky, no sé si sepan. Si alguien se quiere animar, ya tienen, hay que convencer una editorial para tener los 14 tomos, porque los tomos completos sí están en ruso y sí están en inglés, ¿no? Pero no están en español. En español generalmente todos tomamos pues los textos que tienen que ver más con el aprendizaje. Entonces, Vygotsky se da cuenta de que el lenguaje es algo fundamental en el ser humano, e inclusive se da cuenta de que todas las funciones superiores del ser humano están basadas en el lenguaje. Es decir, parecería ser que llega a las mismas conclusiones que Nietzsche en sus clases de retórica, que muchos filósofos del siglo XX, que Ferdinand de Saussure, pero sobre todo Emile Benveniste, el discípulo de Saussure, los grandes lingüistas. Se dan cuenta de que el ser humano, si algo tiene, es un ser lingüístico por naturaleza. Inclusive, el desarrollo lingüístico le permite desarrollar las otras facultades de cuestiones abstractas como matemáticas, como abstracciones musicales, la capacidad de desarrollo del dibujo y de cuestiones que parecería que no tienen que ver con la lingüística, en fin, bueno, con la lengua, perdón, de manera específica. Entonces, bueno, pues fue un autor proscrito, murió joven, y claramente Piaget y Vygotsky, pues no se dicen hola, soy constructivista y tú, ¿no? Sino que simplemente, simplemente tienen un proyecto muy amplio. Hay textos teóricos de Vygotsky sobre el lenguaje que son realmente apasionantes y que no tienen nada que ver con etapas de desarrollo, porque para Vygotsky no hay etapas, ¿sí? Claramente, sino que simplemente hay contextos culturales o socioculturales que van a determinar posibilidad, esto es muy importante, posibilidad de experiencias para desarrollar aprendizajes. Y bueno, finalmente Ausubel, que él al ser hijo de migrantes, él ya llega muy pequeño a los Estados Unidos, y como buenos hijos de inmigrantes, ahora muchos de los hijos de inmigrantes son de la India o de otras latitudes a los Estados Unidos, pues estudiará en la universidad, y él pues sí ha leído a todos los anteriores y le da como este gran giro o hace una especie de resumen hacia lo que es el aprendizaje significativo. Ya para este momento está bien instalada la Escuela de Psicología de Harvard, y lo que busca, digamos, en términos generales, los programas de investigación, pues digamos, de la psicología norteamericana de la década de los 60, es
insisto, tratar de buscar la libertad del ser humano, etcétera. Y entonces, Ausubel, se dan cuenta, no está diciendo algo distinto a Skinner en el sentido de buscar una autonomía del aprendizaje, y los 4, y podríamos aumentar más nombres, van en contra de esto que ya se había anquilosado para ese momento, que era el sistema escolar. Entonces, para ir resumiendo, siendo la 1:10, para que nos dé tiempo de tener una discusión. La cuestión es que la psicopedagogía no existe. Yo sé, me van a proscribir, no me importa, nunca más podré entrar a ningún CCH de aquí en adelante en mi vida, yo lo sé y no me importa. La cuestión es que yo cuando digo la psicopedagogía no existe como una cuestión a priori antes de la posguerra, sino que es lo que encuentran los psicólogos del aprendizaje de la década de los 50 y 60 como la base de la didáctica. Por ejemplo, yo le digo a mis colegas y a los alumnos Madens, les digo, ¿por qué la didáctica, sobre todo la didáctica de la filosofía o la enseñanza de la filosofía, tiene que estar basado en alguno de estos 4 psicopedagogos o los discípulos de estos 4, comillas, psicopedagogos? Alguna cosa hermosa que tiene la filosofía es que todos los y las filósofos, filósofas, tienen una congruencia, sea de manera directa o no directa, con la posibilidad de si se enseña o no se enseña filosofía, se enseña a filosofar. Entonces, de pronto quieren enseñar a Nietzsche a partir de una planeación didáctica inspirada en Vygotsky. Y le digo, está padre tu ensalada. Como si Nietzsche no hubiera escrito sobre el porvenir de nuestras escuelas, Schopenhauer como educador, en fin, entre otras cosas, ¿no? Es una enorme ventaja que yo sé que tenemos, por lo menos los de humanidades, con a ciencia cierta los de filosofía, que entonces la cuestión es que yo les digo, y se los he dicho a todos los que me han preguntado, y yo le digo, Alejandro, me van a proscribir en Madens, pero tampoco me importa. Pero ¿quién dijo que la receta es que el plato es neutro? Hagan de cuenta, el plato se llama didáctica, se llama planeación didáctica. Los cubiertos se llaman psicopedagogía y por ende ponga usted cualquier contenido en ellos y nosotros nos garantizamos que va a estar lo mejor cocinado. Va a tener el mejor sazón, de eso nos encargamos nosotros. Llámese química, llámese física, llámese psicología, ya lo que sea. Digo, no. Porque el plato y los cubiertos también tienen historia. Entonces, de esa perspectiva, yo siento que, y es una exigencia institucional, y yo siento que no es responsabilidad al 100% de los profesores, tratar de encontrar formas en donde la didáctica no se queda anquilosada como en la didáctica de la década de los 60. Es decir, yo creo que antes de, o sea, lo que construyeron los psicólogos del aprendizaje como Tyler, Taba y otros más, es muy interesante, sí sirve, pero por ejemplo, yo creo que en la historia de la humanidad y de las diferentes culturas ha habido formas, digamos, de enseñanza. Por ejemplo, los primeros exámenes con E mayúscula, o por lo menos los que los historiadores de la educación ven, que eran los chinos. No saben qué exámenes. No. Además, pero no era un examen como para decir, como digo con mis alumnos de Madens, ¿no? Vamos a ver a Hegel, tema Hegel, ¿no? Y entonces hablábamos que si la fenomenología del espíritu y si el espíritu se extraña, tururú, ¿qué viene en el examen? ¿En qué año nació Hegel? Y a ti te da el patatús, ¿no? O sea, el examen es en qué año nació Hegel. Y con eso nos aseguramos de que el estudiante está aprendiendo filosofía. ¿No? O sea, dices, ¿qué es eso? O sea, si bien nos vale, hacemos como, no sé si vieron la serie Merlí, ¿no? De que tratamos de vincular la vida del estudiante con algo de lo que pasó en otros que han dicho grandes pensadores y pensadoras, ¿no? ¿Qué tiene que ver Martha Nussbaum? ¿Qué dijo Judith Butler sobre el feminismo? ¿O qué dijo Simone de Beauvoir? Si estoy de acuerdo con ella o no, o si hacemos una monumenta, o ya saben, cosas del aquí y del ahora. Pero ¿en qué año nació Simone de Beauvoir? Sí es importante en el contexto, pero ¿es eso enseñar filosofía? Yo se los devuelvo. ¿Eso es enseñar psicología, química o lo que sea?
Y entonces la cuestión es que yo siento que si yo pudiera, y con esto voy concluyendo, aportarles algo, es hacerles ver que el plato que llamamos didáctica y que los cubiertos que llamamos psicopedagogía no son neutrales. Tienen historia y hay otras posibilidades de hacerlo. En Oriente no comen con cubiertos, comen con palitos. Ah, mira, y si queremos comernos esto con palitos, ¿cómo sería? Y si no nos lo comemos en platos y nos lo comemos en cucuruchos, perdón la metáfora tan gastronómica, será que nos estamos acercando peligrosamente a las 2 de la tarde, pero me entienden a lo que voy. O sea, lo que yo trato de decirles es que siento que, citando otra vez a Benjamin, que siento que el proyecto de modernidad, la escuela como la conocemos, incluida como proyecto de la modernidad, ya huele como que nos está quedando vieja, como nos decía Karina. Y lo que hizo Zoom, la pandemia, fue algo que ya estaba pasando, no nos hagamos, pero nada más como que lo sacó a flote. Ya no podemos hacer lo mismo, pero ¿qué quiere decir? Seamos constructivistas, ¿sí? ¿No? Donde la mayoría de nuestros alumnos no sabemos si están dormidos, se fueron al baño. ¿Qué es lo que está pasando con ellos, no? Con tantas camaritas apagadas. Y no los podemos obligar porque estamos entrando en su privacidad. Entonces lo que pasó es que este hedor del fin de la modernidad del que habla Benjamin, yo siento que ya nos llegó. Es decir, la escuela es caduca, pero también como Benjamin dice, la posibilidad es inmensa. Es decir, depende de cada uno de nosotros que hagamos algo con esos estudiantes que ya los tenemos ahí, con esas paredes que ya tenemos ahí. Lo que hay que cambiar no es como en ciertas escuelas privadas de cuyo nombre no quiero acordarme, que gastan 300,000 pesos en aulas interactivas y que la cosa... Hay veces que la respuesta está en el ser humano, en la intencionalidad del docente, en decir cómo yo puedo pensar las cosas de otra manera. Y no nada más ser un elemento más, ahora sí que citando a Pink Floyd, ser otro ladrillo en el muro, ¿no? Ser otro elemento de un sistema para que supuestamente los estudiantes de CSH lleguen un día a la universidad y supuestamente tengan un trabajo mejor. Ya los economistas de la educación de la década de los 70 nos mostraron que eso es una falacia, pero luego si quieren les hablo de economía de la educación. Y claro, uno con un sueldo maravilloso, ¿no? No voy a decir pesos y centavos, pero somos hijos de la misma alma mater, ¿no? En fin, etcétera. Claro, unos ganarán más, otros menos, pero de todas maneras, somos de eso. Creo que el cambio está en otro lugar. Y bueno, con esto abro para que me repliquen, me digan lo que me quieran decir, me excomulguen de donde me quieran excomulgar. Adelante, creo que te toca a ti, Viviana, moderar a todos estos inmoderados. Ok, pues muy bien, ¿verdad? Vayamos dando la palabra a los profesores con sus preguntas y reflexiones después de haber escuchado al doctor Renato. Tenemos aquí la manita del profesor Rafael Romero. Adelante, por favor. Gracias, Viviana, gracias, Alejandro, y bueno, muchísimas gracias, Renato, por tu presentación. Una crítica muy dura, creo, ¿no? Precisamente recordando un poco a Madems, ¿no? Bueno, justo yo a veces, bueno, esto es una cuestión, no voy a hablar ahorita algo de teórico, sino simplemente voy a hablar una cuestión personal. Y siempre he creído que la materia de filosofía, bueno, me han criticado también mucho eso. No necesita un tipo de marco disciplinar pedagógico. ¿Por qué lo digo? Porque la misma filosofía, si uno realmente tiene la intencionalidad o se cree precisamente de alguna manera lo que es la actitud filosófica, pues en ella misma se puede, digamos, abrir esas posibilidades que tú comentas. Bueno, uno padece, ¿no? Era una de las cuestiones que luego pasábamos mucho en los compañeros en Madems, en esta necesidad o que decía, bueno, ¿y en qué marco te basas? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿En ABP? ¿Vas a ser constructivista? ¿Vas a hacer no sé, o sea, siempre tenías que tener un marco referencial en decir, bueno, no, es que es una práctica pues diferente, es la práctica de Rafael, es la que yo hice, es la que yo construí. Ajá, sí, pero ¿en qué te basaste? Bueno, es que o sea, pues es que no tienes ninguna referencia pedagógica.
Y si no la tienes, pues esa parte, pues para eso estás estudiando aquí, ¿no? O para eso eres profesor, para tener esta. Entonces, esta crítica que tú haces, no, yo entiendo, es muy moderada también, en el sentido de que pues no estás diciendo al diablo precisamente todas estas cuestiones pedagógicas, pero sí conocer la naturaleza precisamente de que dices, es que no es algo como, cuando dices no es algo, es algo reciente, está aquí al ladito lo que pasó, esta idea de lo psicopedagógico, lo que quiere decir que esos pensadores, como también el mismo Tales de Mileto, jamás se identificaron por lo que nosotros les nombramos, ¿no? Tales de Mileto jamás fue filósofo, ¿no? En el sentido de que, pues ellos no eran reconocidos de eso, ¿no? Hasta Pitágoras se escucha efectivamente hablar sobre eso, o se llega a mencionar algunas palabras, pero no eran reconocidos ellos mismos, ¿no? Como filósofos, nosotros lo reconocemos, o las personas, digamos, posteriormente a los siglos empezaron a reconocer a estos pensadores de esa manera, pero la crítica que haces es una forma, digamos, de poder visualizar, digamos, esta oportunidad, al menos pensando ahorita en filosofía, porque hay compañeros que son de otras disciplinas, en que la cuestión de la educación, y yo sé que es importante, a lo mejor es muy interesante la cuestión del aprendizaje, pero también está en la enseñanza de decir qué significa precisamente, o qué significa ser, digamos, esta idea de profesor o ser docente, que son cosas distintas, o ser maestro. También son conceptos incluso que se han formado de manera distinta, ¿no? El docente es prácticamente un trabajador, pues, de la educación, ¿no? El mismo. Entonces, todas esas reflexiones que se hacen efectivamente, bueno, yo lo vivo, ¿no? Vivo, como diría Hanare, ¿no? Siempre, si uno no tiene su trauma, si no vive el trauma, no puede crear cosas. Y entonces, pues bueno, yo te agradezco, a lo mejor me vas a decir, bueno, pues agarraste a lo mejor lo que no quería decir. Eso es también importante dentro de la interacción. Nosotros, igual que los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se quedan con algo a veces, con algo específico, y yo me quedé con esto en tu plática, ¿no? Y te agradezco muchísimo, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor pues, no trataba de decir eso, pues yo me quedé con eso, yo me quedé con esta parte, y así es la interacción de aprendizaje-enseñanza, en donde pues, uno quiere a veces enseñar algo, pero pues los que están atrás o los que están enfrente de ti, pues aprenden otra cosa a la que tú no te hubieras imaginado que estabas enseñando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me quedo con eso, te agradezco mucho, y bueno, ya, y si quieres disentir, pues con todo gusto aquí estoy, ¿sí? Gracias a todos. No, Rafael, está bien, cada quien retoma lo que considere, nada más yo lo que los invitaría es que sí retomemos la hermosa palabra didáctica, didáctico, que es lo que sí hacemos. Y yo estoy seguro, el esposo de mi mamá es profesor de química en un CECIT, antes llamadas vocacionales del Poli, y los que saben enseñar, o sea, ¿cómo le haces para que aprenda alguien, por ejemplo, no sé, una reacción exotérmica? Hay ahí detrás un conocimiento con cuchareo metodológico, sin cuchareo, lo que ustedes quieran, pero ahí hay un saber práctico y entonces por ende hay didáctica. Sea como decía Rafael, o sea, no necesariamente está en lo pedagógico, porque lo pedagógico es complicadísimo de determinar para por lo menos la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La pedagogía es la ciencia del estudio del fenómeno educativo en toda su complejidad. Entonces, que es básicamente la idea de la escuela alemana. Entonces, gracias a, entre otras cosas, malas traducciones del inglés, se ha vuelto un sinónimo pedagógico de didáctico. Y yo seré un fiel defensor de que usemos lo didáctico porque en cada una de nuestras disciplinas ha habido formas históricas de encontrar esas formas de transmisión y práctica que vienen en lo didáctico. Y entonces, ¿dónde está lo pedagógico? Es una pregunta que yo le veo poco uso, es poco fructífera. En cambio, ¿cuáles son esas formas de enseñanza, aprendizaje? ¿Qué voy a hacer yo? Hay intencionalidad. Y a veces, Rafael, perdóname, y voy a ser duro contra el gremio filosófico, pero a veces no hay esa conciencia de la intencionalidad. Yo repito las prácticas que yo viví en mi formación como filósofo y les dejo leer a chicos de 15 años la fenomenología del espíritu de Hegel, y entonces tú dices, pues sí, que tengan un encuentro directo con el texto. ¿Por qué?
Ah, no, perdóname, pero eso sí tiene que haber. O sea, no puedes nada más repetir la práctica sin una mínima reflexión. Entonces ahí yo sí siento, y lo hemos discutido con Luis y sus compañeros, de que tienen que haber ahí, o sea, decir, ¿por qué estoy dejando leerles la fenomenología del espíritu? ¿No? ¿No habrá otras formas? Y así en cada una de las disciplinas. Entonces yo creo que regresar al término didáctica nos regresa al quehacer, al saber gremial, a los usos, costumbres, a cómo se hace, por qué se hace eso, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo así con estos estudiantes de media superior? ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿No? Una chica de Madens a la que le dirigía una tesis, porque al final tiró esa tesis, pero fue genial. Ella trabajaba en una escuela en Peralvillo y tenía que enseñar las causas del descubrimiento de América de historia, ella era maestra de historia. Y una de las cuestiones es que cerraron los turcos los pasos comerciales. ¿Y saben qué hizo magistralmente? Y no estaba basado ni en ABP, ni en constructivismos, ni nada. Les dijo a los chicos, dice, ¿qué pasa si cierran la avenida Morelos? No, maestra, pues es que no llegan los bienes y no sé qué, o sea, bueno, no, yo ya hablé muy fifí. No dijeron así los chicos, pero me entendieron a lo que voy. La realidad de los estudiantes entienden qué pasa si se cierra la vía Morelos, qué les pasa a sus familias en Peralvillo. Bueno, ella dijo, bueno, así les pasó a los europeos cuando les cerraron, porque los turcos no dejaban pasar, no sé qué, y era como, y entonces por eso tuvieron que ir a buscar otro lado, es como si nos vamos a avenida no sé qué, y entonces, claro, y así de repente sabían muchos que existía América, pero no como un proyecto económico, político, tururú, tururú. Y entonces los niños pudieron vincular su realidad. Le digo, ¿qué me importa si esto estaba basado en Vygotsky o no? Tuviste esa chispa de vincular una cuestión con su realidad, porque son chicos que saben qué es el comercio. Más bien ellos nos pueden enseñar a nosotros qué es el comercio y sus familias, no nosotros a ellos, ¿no? ¿Me entienden? Creo que más va por ahí, porque tampoco es dejar hacer y entonces que todo valga, ¿no? Ya haga usted lo que quiera, ya. No entregue planeación, usted llegue mascando el chicle y cuénteles ahí un cuentito, ¿no? Hábleles de su vida. ¿No tuvieron por ahí un profe que les hablaba de su vida y esa era la clase? Y tú así de, ¿y esto qué tiene que ver, no? Pero bueno, yo creo que hay una responsabilidad, ¿no, Rafael? Pero bueno, hasta aquí para que haya más tiempos. No sé, Viviana, te cedo porque yo soy bien parlanchín, ya sé. Ok, veo otra vez la venta del profesor Rafael Moreno. Bueno, vamos a darle oportunidad, ya que no hay otra manita, de una breve, quizás, comentario, ¿no? A esto, sin que esto se vaya a convertir en una cuestión ya de diálogo nada más cerrado, ¿no? Adelante, profesor. Gracias. Ahorita que comentaste lo último sobre la anécdota, ¿no? De hecho, la anécdota puede ser un recurso muy, muy bien empleado. Contar, contar también es, incluso contar parte, pero con cierto objetivo precisamente, o cierto propósito tus clases. Contar, eso también es muy criticado, me han sido muy criticados sobre todo la improvisación y la cuestión anecdótica. Y te voy a comentar rápido, porque yo esto lo viví en la Facultad de Filosofía con el maestro Ignacio Palencia, ¿no? Recuerdo que Ignacio Palencia llegaba y nos empezaba a platicar cosas de su vida, ¿no? ¿No? De repente empezaba a explicarlas. Y bueno, él era especialista en Hegel, ¿no? Sabía mucho de Hegel. Y al final, bueno, recuerdo esta parte que llegó una vez y se nos quedó viendo así a todos, ¿no? Y pues se sorprendió porque dijo, pues, ¿por qué hay tantos en la clase, no? Y esto dice, y empezó diciendo, es que me sorprende que haya tantos en la clase, dice, y que no tienen algo que hacer en su vida, no tienen algo que hacer, o sea, nada más se la pasan aquí tomando clases y como una forma de... Y entonces yo dice, pues bueno, pues estamos aquí, estamos todos callados, estamos acostumbrados de manera, como ustedes, a escuchar. Y después, bueno, continuaba platicando, ¿no? Nos hablaba, sí, de cuestiones de lo que pasaba en su vida o lo que estaba pasando a lo mejor en ciertas relaciones en México, ¿sí? Y recuerdo que al final a veces como decíamos, bueno, ¿y qué, hacia dónde va, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto, ¿no? Y eso efectivamente a lo mejor cuando nos decía, pues es justo la parte de la fenomenología del espíritu de Hegel en donde nos decía, es esta parte de la experiencia, ¿no? Y entonces esto de alguna manera sí motivaba
efectivamente, porque a muchos no leían, pues se veía que no se leían, nada más iban a escuchar, ¿sí? Y entonces, la anécdota, yo me quedé impresionado porque contar con algo, o sea, con un sentido, o sea, que vaya relacionado al tema sobre tu vida, lo que te está pasando, lo que tú ves en redes sociales, o lo que está, puede ser algo muy relevante para ellos. Yo lo aplico y creo que me ha funcionado hasta el momento. No sé, no puedo decirte con qué parámetros lo puedo decir. Mira, aquí hay una evidencia suficiente para esto. Bueno, tengo varios trabajos y esos, pero no los voy a estar aquí exhibiendo. Pero sí la cuestión es de que si tú sabes manejar la anécdota, incluso una parte de tu vida, con relación al tema, sí es muy valioso para ellos porque aparte te muestras como humano, no como un docente, sino como un humano. Y entonces eso creo que es valioso dentro y nunca le he encontrado alguna relación a lo mejor con alguna escuela, a lo mejor lo hay pedagógicamente, no lo he encontrado, o sea, digamos, o no tengo ese conocimiento, pero repito, creo que lo vivencial en ese sentido, como la anécdota de contar la vida incluso, pero no toda tu vida o hacerlo siempre, ¿no? Sin un propósito realmente intencional, verdadero, decir quiero mostrar algo más allá precisamente de un tema. Y entonces creo que se podría recuperar o no sé tú cómo lo veas, bueno, a lo mejor ahí dices pues no es lo más conveniente, yo lo he estado haciendo, me gusta mucho el trabajo de la improvisación y la cuestión anecdótica como uno de los recursos personales para mi enseñanza, sí, lo he trabajado, pero bueno, es todo, gracias. Si quieren, podemos continuar y vamos viendo para que participen más compañeros, ¿no? Exactamente. Bueno, y cedemos la palabra al doctor Gardea, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la plática. Está bien interesante. Podemos pasarnos horas escuchándolo y disfrutar todos los conocimientos. Ahorita que mencionó a Piaget me recordó los viejos debates en el colegio, en el CCH, sobre el cambio de plan de estudios cuando se decidió quitar la materia de lógica formal y dar pensamiento crítico o argumentación. Y en aquel tiempo pues todavía había el debate de si vamos a quitar las operaciones formales o no, qué pasa con el desarrollo de inteligencia y demás. Ese debate se dio en los años 90, 93, 96. Ya no estamos en esa misma circunstancia, pero después ahora están haciendo otros debates como la parte esta de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples y que se diversifica mucho la forma en que los alumnos aprenden. Entonces, no sé si nos podría hablar un poco de esto, aprovechando que está aquí. Muchas gracias. Sí, claro, si los que yo en mi currículum, yo de psicólogo no tengo nada, pero conozco a Howard Gardner. En ese sentido, y la verdad me lo dio una profesora de pedagogía experimental, que fue muy interesante porque no contraviene la noción de inteligencia general, que es de la década de los 20 del siglo pasado, con las inteligencias múltiples. Lo que pasa es que Gardner se le ha criticado de que para seguir vendiendo libros va inventando más inteligencias conforme va pasando el tiempo. La cuestión es que yo creo que es interesante que haya una descentralización de esta razón lógico-matemática que es la que se había privilegiado. Pero ¿quién la privilegió? Nuevamente, fue yo creo que el proyecto de modernidad, desde la Ilustración hasta nuestros días. ¿Por qué un estudiante tiene que saber lógica? No sé, podríamos preguntarlo, ¿no? Lógica formal, sí, más argumentación, más pensamiento crítico. Justo dirigí una tesis de campo que hizo una estudiante una investigación cualitativa de qué piensan los profesores del CCH sobre pensamiento crítico y la conclusión es que en pensamiento crítico, como buena palabra, caben muchas cosas, muchas. Entonces, pues toda esta idea de separar, no sé, yo no tengo una respuesta. La cuestión es que, por ejemplo, sí puedo contestar desde las competencias. Por lo menos los profesores del colegio de pedagogía veíamos que eso era una especie como de bandazo. Hacer ver algo muy nuevo para mantener exactamente lo mismo. Y con todo respeto a la 4T, si están a favor, en contra, no me importa, pero esto de la nueva escuela mexicana. Ay, por Dios, si uno lee los 4 congresos higiénico-pedagógicos de finales del siglo XIX en los que inauguró don Porfirio Díaz, uno se da cuenta que ahí está el sistema escolar
que sigue rigiendo más o menos hasta el día de hoy. Entonces hay que entrar en contacto con a los que se les ocurrió. Para renovar esa idea hay que ir con los porfiristas, con los porfirianos o como les quieran llamar. Entonces, la cuestión es que cambiar la materia en el cuadrito A por la materia del cuadrito B, tenemos que pensarla como sistema. ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de hacer? Y otra vez hay cosas que los van a sobrepasar a ustedes, me sobrepasan a mí, a todos nosotros, pero dentro de todo lo sistémico, ahora sí que si yo estoy hablando con chavos, tal vez, bueno, con los de licenciatura, porque tal vez los de prepas y CSH ya no sepan qué es Matrix, pero ¿cómo encuentras la falla en el sistema? ¿Cómo encuentras a la Adorno, a la Horkheimer, a la Benjamin, ese punto para romper el pensamiento absoluto? Tiene que haber una posibilidad que como profesores encontremos una forma de hacer las cosas de otra manera. ¿Sí? Y en eso creo que todos estamos. Pero no va a venir por el departamento, no conozco cómo funciona, pero por el departamento académico que firma, que dé vistos buenos, agregar un objetivo más o agregar un objetivo menos, sino tratar, como bien decía Rafael, como de apelar a lo humano que tenemos en nosotros. Y eso es para el profe de química, de deportes, de lo que sea. Entonces, lo que yo siento es que Howard Gardner viene muy bien, pero si en lugar de que el plato sea de yo qué sé, ya está muy viejo porque es de melamina ponderosa, ahora va a ser de porcelana, sigue siendo esta misma pretensión de te quito ABP y ahora te pongo Howard Gardner, ahora te quito Howard Gardner y te pongo competencias. Y vean lo que pasó con las competencias. Yo digo, a ver, pero ¿qué es competencias? Cuando me las explican, dije, esas son las habilidades, ¿qué no? Y nadie me pudo decir cuál era la diferencia entre una habilidad y una competencia. Pero ese es el problema con las modas, y perdón, pero cuando uno sabe un poquito de historia, uno dice, a ver, no me traten de dar a tole con el dedo, ¿no? No es novedoso, eso no es lo novedoso es la posibilidad que tenemos como profesores en el aula, a pesar del sistema y en la medida de lo posible transformar al sistema, ya que estamos hablando del maestro Palencia, pero bueno, sería mi breve respuesta. Bien, muchas gracias. Cedemos la palabra a la maestra Mónica Mendoza. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Renato. Pues yo creo que no puedo estar más de acuerdo contigo. Me hiciste pensar en cómo esta idea de Ricoeur, ¿no? Al respecto de los derechos humanos, de que primero está la cosa, pero igual no se nombra la cosa, ¿no? Entonces igual están digamos, las teorías, todas las investigaciones de Ausubel, Piaget, lo que nos comentaste, pero se nombra después como psicopedagogía, pero ¿y eso con qué se come o cómo es? Y me recuerda también cómo nos desembarazamos de esto y cómo empezamos a generar, yo no sé si un equilibrio o no, esta idea nietzscheana de que los seres humanos antes nos rompemos una pierna que romper una palabra, pues pensaría que la escuela primero se rompe una pierna antes de romper estas narrativas y estas estructuras teóricas, ¿no? En donde hay que poner la cosa así y el objetivo asado y ahora el aprendizaje, lo que dices en esta como oscilación de modas. Y la pregunta concreta es, ¿tú crees que podemos desembarazarnos un poco de esto, de estas ansias de estructura? Que creo que en muchas de las ocasiones, no digo, a lo mejor algunas sirven, son útiles, y bueno, ahí también está todo el tema de si todo lo que debemos aprender tenga que ser útil, ¿no? Y que es un tema que ha trabajado también muchísimo la filosofía, pensando en todo, de verdad, todo lo que hay que aprender tiene que ser útil, útil en un sentido de aprendizaje significativo, pensando en Ausubel, o no, digo, la verdad es que desconozco mucho la filigrana del planteamiento de Ausubel, pero pensando en, ¿de verdad todo tiene que ser útil o no? Y ¿crees que podamos lograr en algún momento o no? ¿O nos ajustamos, nos adaptamos como podamos? Porque creo que toda esta narrativa, para mí, lo que hace es poner un lastre encima de las y los profesores, y a veces se pierde, se idoliza la herramienta
y se pierde el sentido de la educación, el sentido de la relación humana, el sentido de por qué estoy aquí o para qué están ustedes aquí, ¿no? ¿Tú crees que podamos en algún momento o no? O más bien hay que adaptarnos, desembarazándonos de todas estas narrativas que agobian, ¿no? Ayer comentábamos con algunos de los compañeros y es algo que a mí me preocupa mucho, toda esta burocratización educativa, ¿no? Este aparato que lo que hace es mostrarnos que hay que estar como trabajando a destajo, a destajo, a destajo, a destajo. Y estas narrativas o estas teorías creo que alimentan la idea de que las y los docentes no están bien preparados, no hay estos marcos referenciales, hay que hacer unas mejores planeaciones. No sé si haya posibilidad de encontrar el justo medio. Ajá. Esa es como mi pregunta, o mejor nos adaptamos como mejor podamos, o le seguimos en esta insistencia. Tú usaste un término muy aristotélico de un justo medio, ¿no? Yo más bien siento que la opción que yo encuentro es más como a la Benjamin, como de encontrar ese pequeño espacio en donde puedo realmente romper lo sistémico, ¿no? Porque claro, la cuestión es que yo no tendría problema que alguien diga, mi proyecto está inspirado en Vygotsky, pero que realmente está inspirado en Vygotsky, ¿no? Y lo que pasa, a mí me parece, es que no tenemos el tiempo, ni las herramientas, a veces ni el interés. O sea, ¿por qué Vygotsky? Porque me dijeron. Porque dudo que alguien así de su cuenta haya estado, por su cuenta, haya estado en la biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras y encuentre los 14 tomos en inglés de Vygotsky y diga, en el tomo 7 hay un ensayo interesantísimo y entonces entras en un diálogo y entonces estás siendo respetuoso con ese autor y no estás volviendo los muñecos de paja, ¿no? Como decimos en buen mexicano, para taparle el ojo al macho. Y entonces todos somos constructivistas. Bueno, yo no les quiero contar, yo vivía en casa de mi mamá hace algunos años y por ahí está una escuela que se llama Jean Piaget. Uno entra a la escuela y ¿cómo son los salones? Igualitos que los de cualquier otra escuela. O sea, que se llame Jean Piaget o que se llame, yo que sé, Florinda Mesa o lo que ustedes quieran, da exactamente lo mismo. Entonces, ese es el problema. O sea, yo creo que cuando hay una propuesta tuya desde Nietzsche, desde esta frase, es mucho más válida que estar jugando con muñecos de paja que se prenden muy fácil. Mendoza, porque ya dijo que es constructivista, ¿no? Es así como el capítulo de Los Simpson, ¿no? De, sí, Bart, di lo tuyo, constructivista, ¡ey! Y todos felices porque ya dijo la palabra, aunque nadie entienda qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, ayudarles, los que somos de humanidades, escuchar a los de química, a los de biología, a los de psicología, a donde sea. Y entonces yo sí siento, y ahí coincido con Rafael, que sería mucho más sincero decir, esto lo desarrolló Rafael Romero, de su experiencia. ¿Y cuál es su experiencia? ¿De dónde sacó eso? ¿Cuál es su base? Pues de no sé cuántos años tenga Rafael dando clases. Pero tú a lo mejor, ¿tú te inspiraste en Nietzsche? Sí, y podemos hacer que otros se inspiren. Hay unas frases nietzscheanas que ahí te encargo, ¿no? ¿No? O sea, y de cualquier otro, o sea, yo no me preocuparía porque nuestra inspiración viniera de los Simpson finalmente, ¿no? Del capítulo 17, temporada 4, cuando Lisa dice, no se vive de ensalada. Yo qué sé, estoy inventando, ¿no? O sea, las inspiraciones culturales son lo de menos, sino qué hago yo sinceramente. Y ahí yo siento que no hay que ser como muy justo medios aristotélicos, sino una posibilidad de sincerarnos con lo que estamos haciendo y ahora nos va a bajar la tensión a nosotros, para que no sea burocratitis, ¿no? Y formatitis, ¿no? O sea, ¿cuántos formatitos tenemos que llenar? Porque sí, porque tenemos que taparle el ojo al macho de que estamos haciendo cosas académicas. ¿Qué es la academia? Llenar formatitos. ¿Quién dijo? Lo que pasa es que estamos tratando de ocultar que el sistema escolar pensado como proyecto de la modernidad está echando agua desde hace varias décadas. Entonces, claro, ¿le vamos a pedir acá a nosotros que entonces que saque el barco a flote? No, pero sí que nosotros cobremos conciencia de que hay otras posibilidades, pequeñas posibilidades, ¿no?
Tal vez si nos asociamos tendremos unas pequeñas grandes cuestiones, ¿no? Pero yo sí siento que a mí Benjamin me permite ser más optimista, ¿no? De qué hago yo en mi salón de clase. Y bueno, le entrego el formatito, pero no creer que al llenar el formatito estoy siendo un gran académico. ¿Por qué no? Y no necesariamente desde lo europeo, desde lo que hago yo, desde, ¿me entienden? Desde Tepito, desde Peralvillo, o sea, desde donde sea. Bueno, esa es mi contribución, ¿no? Así como ánimo, todos estamos en lo mismo. Nada más, dice, leo un comentario en el chat, dice, pues no nos extraña, todo corresponde a intereses creados y de esta forma entendemos el andamiaje que se construyó en el siglo XX-XXI, la mano oscura de los psicólogos y asociados. Yo diría de ciertos psicólogos con ciertos programas políticos, económicos, con sóstenes, me imagino que se pronuncia así. Ok, pues muy bien. Damos ahora la palabra a la maestra María Luisa Leiva. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Respecto precisamente a esta parte que se plantea sobre la crítica a los paradigmas, considero que a lo mejor en ciertas áreas disciplinares, o bueno, a lo mejor en todas, se puede prescindir de ellas, ¿no? A lo mejor, como decían, cada área disciplinar puede contener ciertos recursos que nos puedan brindar llegar a lo que estamos buscando sin la necesidad de plantearlo desde una idea constructivista, conductista, ¿no? Pero considero que conocer estos paradigmas pedagógicos o psicopedagógicos, ¿no? Que era también un tema que sale a flote, dan un panorama que al menos al docente le puede funcionar al momento de impartir clase, ¿no? Saber qué es eso del constructivismo, qué es eso del conductismo, estímulo-respuesta, cuáles son los, ahí entro ahora en duda con el doctor Renato, si es estadio o estadio, los estudios de Piaget y demás. Entonces, creo que pueden dar un panorama al docente acerca precisamente de la didáctica. A veces creo que la preocupación docente se basa en tiene que hacer una planificación constructivista y viene a lo mejor, como decía el doctor Renato, ¿no? La parte en donde se hacen las ensaladas y demás. Pero de alguna u otra forma creo que la preocupación docente se vuelve por querer cumplir el paradigma y a veces dejar de lado la cuestión didáctica o el recurso que se va a ocupar para llegar a ello, ¿no? Y realmente también plantearnos pues qué tanto lo estamos haciendo, ¿no? Porque a lo mejor en una cuestión de práctica y demás, todos hemos recurrido de alguna u otra forma, aunque no lo conociéramos o demás, a algún paradigma, ¿no? El hecho de decirle al niño, si no te callas, te quito un punto, es meramente una cuestión conductista, ¿no? Estímulo-respuesta, no haces esto, va a pasar aquello, ¿no? En términos pedagógicos y demás. Entonces hay muchos ejemplos que así se pueden ir planteando, ¿no? Me remoto, por ejemplo, a la cuestión del aprendizaje significativo, cuando el doctor Renato nos ponía de ejemplo a esta profesora de MADEMS que intentó enseñarles a los chicos lo de la cuestión de historia a partir del contexto en el que vivían, ¿no? Porque también una parte importante de cuestionarnos es a partir de qué cotidianidad estamos enseñando, ¿no? Porque a veces decimos que sean cosas relacionadas con la vida del estudiante, sí, pero tenemos 40 personas que viven una cotidianidad diferente y distinta, ¿no? Y si nosotros nos remontamos solamente a una, obviamente surgen muchas cuestiones, ¿no? Bajo esa idea, bajo esa sintonía, considero que a lo mejor, si cada área disciplinar contiene los elementos que pueden brindar al docente para poder llegar a lo que está buscando, también tiene que haber justo lo que decía el doctor, una intencionalidad, ¿no? Y también tiene que haber una forma en la que el docente lo maneja, un tacto, ¿no? Un tacto entre el docente y el estudiante de cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy acercando a este conocimiento, ¿no? Respecto, por ejemplo, a lo que decía la profesora Mónica Adriana, me parece, de que si todo lo que le enseñamos tiene que ser útil, pues en una realidad, si lo marcamos en términos muy administrativos y quizá fríos, pues por algo está establecido el programa, ¿no? Los contenidos, esto es lo que tiene que aprender el estudiante al final del bachillerato, ¿no? Entonces, en una realidad es a poco todo eso va a aprender, ¿no? Realmente todo eso lo aprende. Yo me quedaría más bien con una cuestión docente, ¿no? O con una intención docente que yo tengo. No sé si todo lo que yo le enseñe de filosofía lo va a aprender, ¿no?
No sé si todo eso le va a funcionar. Lo que sí busco es por lo menos dejarle esa espinita o hacerle esas cosquillitas de que se interese por el área disciplinar. De decir, pues alguna vez no llevé eso o habló alguien, un maestro de esta parte. Entonces, creo que a veces como maestros sí nos preocupamos por cumplir el constructivismo, el conductismo, el constructivismo, etcétera, de los paradigmas, que a lo mejor a veces se puede prescindir de ellos. Sin embargo, considero que son necesarios conocerlos, porque de alguna u otra forma nos dan un panorama de ciertas cosas, de irlo encajando. Es más, si lo queremos ver desde una perspectiva administrativa, pues sí sirve para plasmarlo en el formato, ¿no? De la planificación al final del día, ¿no? Ahí está, mire mi contenido, mi planteamiento y todo lo demás. Y puede funcionar. Pero creo que dentro de esa idea que nos piden de demandar un paradigma psicopedagógico o pedagógico y tener una planificación, creo que a lo mejor uno de los muchos retos que el docente enfrenta es precisamente encontrar esa matriz, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? O qué estoy haciendo yo dentro de ese marco que me están poniendo, dentro de esa limitante o dentro de esa parte en la que me dicen no te puedes salir de aquí, ¿no? Bueno, si no me puedo salir de aquí, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para, número uno, quizá no perder el sentido humano del que hablaban el resto de los profesores y el sentido que la intención que uno tiene de aplicar cierto recurso, pero al mismo tiempo cumplir con lo que están solicitando, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no perdernos en esa parte, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como una de las cuestiones docentes que nos podemos llevar, ¿no? De esta parte. A lo mejor se puede prescindir de ellos, pero yo creo que sería necesario conocerlos, ¿no? Tanto así que pues la charla de hoy está basada en ellos, ¿no? La importancia de conocerlos o demás, o la discusión se está tornando en torno a, con base en ello. Entonces, yo me atrevería a decir que sí, a lo mejor si te demandan una cuestión de un paradigma pedagógico y demás, y que nuestra crítica sería que no se puede prescindir de ellos, yo diría que a lo mejor es necesario conocerlos porque dentro de ese movimiento, dentro de ese círculo en el que nos han enseñado que debe ser así, pues cómo nos movemos, ¿no? O sea, nos preocupamos más por cumplir lo que nos están solicitando administrativamente o sobre cómo acercamos al chavo a nuestra área disciplinar, ¿no? O cómo le hacemos para hacer las dos. Y creo que ahí es donde, o al menos yo entendí esa intención de la que habla el doctor Renato, ¿no? ¿Con qué fin lo estamos enseñando? ¿Solo por cumplir lo que nos están pidiendo o porque realmente queremos acercarlo al área disciplinar, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi participación, dirá el doctor Renato, si no me vuelvo muy parlanchina, ¿no? Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Pues yo muy brevemente estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no estoy invitando a no leerlos, más bien estoy invitando a leerlos, a estar de acuerdo, no a estar en desacuerdo, por eso les mencioné algunas de sus obras. En lo único tal vez en lo que no es que no esté de acuerdo contigo, María Luisa, sino en donde quiero poner el dedo como crítico es en esta idea del paradigma. Recuerden que la palabra paradigma la pone de moda Thomas Kuhn en su libro sobre la estructura de las revoluciones científicas, pero lo toma del mundo de la lingüística. Esto es muy interesante. De hecho, lo toma de su maestro Polanyi. Es un poquito más complicada la historia, pero lo que es interesante es que, ¿qué es un paradigma en lingüística? Y esto lo tenemos desde desde los gramáticos de la antigüedad tardía. Son, por ejemplo, en español, los paradigmas verbales solo hay tres: en ar, en er o en ir. Es decir, todos los verbos o son, o acaban en ar, o acaban en er, o acaban en ir. Sí, es verdad, pero como el diccionario la RAE te dicen, cuando el verbo poder, esa o viene de una o breve de latín no acentuada, entonces diptonga, entonces ya te sabes como un poquito, entonces no es yo no puedo, sino yo puedo y cosas así, pero a lo que yo voy es que, María Luisa, yo te invitaría a ti a no pensar estos como paradigmas, porque entonces tú tienes de tres sopas, ar, er, ir, tú tienes de cuatro sopas, o Skinner, o Piaget, o Vygotsky, o Ausubel, estoy inventando, o siete sopas, o las que tú quieras, sino que lo que yo estoy invitando es que haya más posibilidades en donde también quepan Vygotsky, Skinner, Piaget, tururú, y otros más de otras latitudes y de otros también locales, no necesariamente europeos o norteamericanos, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo siento que la noción de paradigma te lleva a, como yo empecé con lo de la carta,
solo hay de 3 sopas. Y es ahí, en eso sí estoy en desacuerdo. Que a lo mejor no es... Eso estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu paradigma? Y tú así, espérate, enar, ener, venir. Ah, ¿no? Entonces te dan solo 3 opciones. Y esa pretensión, quien sea que la sostenga, es contra la que estoy, digamos, primordialmente. Pues muy bien, no sé si hay alguna otra participación de último momento. Tampoco hay más comentarios en el chat. Estamos a 5 minutos de que termine esta sesión, entonces creo que podemos dar por terminado, ¿verdad? Agradecer la participación del doctor Renato Huarte Cuellar por esta conferencia, plática, charla que nos ha dado, este espacio de reflexión, y agradecer también a todos los que han participado atentamente en ella. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Nada más, cualquier cosa que necesiten, les voy a dejar en el chat mi correo. Me pueden contactar, me dicen que son de este curso, si quieren, pues hay cosas que sé, hay cosas que no sé, también es bonito escucharlos, ahí lo tienen, el que guste, y si alguien lo está oyendo grabado y no ve el chat, pues le pide a los organizadores y con todo gusto me escriben, y pues fue un gusto compartir, escucharlos también, y bueno, pues que se repita. Pues, muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos y a todas. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias, Alejandro. Adiós. Gracias a usted, doctor. Buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Ya la quitamos para más rápido. Exactamente.